Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, doble cataclismo. El cataclismo por el impacto de casi como de la caída del muro por las elecciones, el resultado de las elecciones en Gran Bretaña. Creo que el mundo se va a dividir en dos. Hay muchos países que también quieren salirse de la Unión Europea. Seguramente también divide el mundo en dos, por lo menos en Estados Unidos, la elección próxima y la influencia de Donald Trump. Y también es el resultado del partido de ayer. Si es para afuera Messi o para adentro Messi. Con Messi o sin Messi, esto es un cataclismo. Un Mexit, podríamos decir. Sí, un Mexit. Del Brexit. Ahí está. ¿De cuál opinamos? A ver, de lo más importante, ¿no? Que quiero aclarar, que es lo de Messi. Que no es lo de Messi, claro. Es lo de Messi. Yo creo que no, pero bueno. Más allá de las influencias políticas que puede tener después la AFA, esta cuestión de que si nos van a desafiliar o no del fútbol mundial, que está en juego ahora por la decisión de la jueza Servini de Cubría de no aceptar la intervención de la FIFA, digamos. Como decían hoy en la radio, es una pelea entre truanes, ¿no? O sea, la FIFA se hace la honesta y dice que la AFA no puede gobernar y bueno. Con la mitad de su dirigencia presa, digamos, ¿no? Igual yo creo que Messi tiene que jugar Messi en Europa. Bueno, no disfruta jugando con la selección, la pasa mal. ¿Para qué vamos a hacer que alguien la pase mal? Uno siempre se pregunta si no es tan indiferente todo el clima que vive el fútbol argentino y la dirigencia y el manejo del seleccionado, los desmanejos que hubo los días anteriores, incluso con los traslados, la falta de presupuesto. No había jugadores sparring, lo que se llama, ¿no? En este caso no había presupuesto para pagar una selección paralela, que es la que hace de entrenamiento para la selección mayor, ¿verdad? Si eso no tiene que ver, digo, con los resultados. Probablemente en un punto sí, sobre todo para lo que es la desmoralización, ¿no? Claramente Messi estuvo muy motivado el primer tiempo y absolutamente desmotivado el segundo tiempo, y ni que hablar del resto de la selección, que se olvidó de jugar al fútbol, ¿no? Bueno, si es un muchacho que con la selección tiene problemas psicológicos, dijémoslo, que los problemas psicológicos los arreglen en Europa. ¿Qué necesidad? Te noto un poco anti-Messi, pero está bien. Sí. Porque yo soy más anti-Higuaín y anti-Kun, te voy a decir, antes que anti-Messi. No está contento con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar del cataclismo a ver, realmente importante. A mí me parece... Déjame aclararte que, tal vez obviamente no, por si se entiende mal, lo que hay son sectores políticos ultraconservadores, de derecha y populistas en algunos casos, en esa lista de países que vos muy bien nombraste, que están pugnando por hacer un referéndum similar en esos países, Holanda y Francia básicamente, para separarse de Europa. No es que los países ya están decididos a separarse de Europa, ¿no? Bueno, es que es así. Los sectores de gente mayor siente que se ve perjudicada con este tema de la Unión Europea y quiere independizarse. La segunda parte es que los sectores más humildes sienten que los inmigrantes le están sacando el trabajo. Exacto. Y como nunca, Escocia e Irlanda votaron como Londres. Claro. Pero después todas quieren independizarse. Hoy la mayoría de Gran Bretaña, ¿no? Quieren además independizarse de la Unión Europea. Me parece que un país como Suecia también. Y los franceses, si les preguntan, también. Me parece que esto también, y junto con el triunfo del PP en España, marca que hay una grieta en el mundo. Sí, yo creo que ahí el caso es distinto, ¿no? Es más, creo que el PP obtuvo una mejor elección justamente por el miedo que generó la salida de Gran Bretaña. Seguramente. Con la elección, con el referéndum del viernes, ¿no? Claramente, el que más perdió básicamente fueron, el PSOE, que viene perdiendo cada elección que pasa, y Podemos, que se pintaba como la segunda fuerza, quedó en tercer lugar cómodo, digamos, y creo que gran parte de esos votos o se fueron al PSOE para equilibrar a Rajoy, y sobre todo Ciudadanos, que era el cuarto partido, muy de centro-derecha, se fueron todos con Rajoy para evitar un cataclismo aún mayor, ¿no? Ahora, hay una derecha populista en
en el mundo, que me parece que, sí, está, claro, que está avanzando, ¿no? No sé cuánto va a poder avanzar, pero tengo la sensación de que hay una derecha que avanza, ¿no? Vamos a ver cómo se refleja esto en la Argentina, cuál es la influencia que tiene todo esto para los argentinos. Como diría Woody Allen, si esto es bueno o malo para el pueblo judío. Esto seguramente es malo para el pueblo argentino, digamos. Para el pueblo argentino si me parece que... Si esto se profundiza va a ser malo, claramente. Por empezar, va a estar muy complicado el comercio con Europa, que no es tan importante como socio comercial de la Argentina, pero sí ocupa, si no recuerdo mal, el tercer lugar, digamos, y el comercio con Europa se va a debilitar, claramente. Por dos vías, por la vía monetaria, esto es, si el euro cae frente al dólar, se devalúa, entonces va a ser más caro exportarle a Europa, y por la otra vía es que si Europa confirma la recesión en la que anda flirteando los últimos meses, claramente va a ser más difícil venderle, ¿no? Me parece que no es un mundo que no va a ser fácil. Que va a ser fácil, no. Y no sé si es para mejor. No, probablemente no, claro. Auspiciantes, y vamos con el invitado, dale. ¿No? No estoy con... ahí tengo agua. Muy anti-Messi, Daniel. Yo muy anti-Messi. Estoy más con Luis. Yo también. Y nuestro invitado hoy es Augusto Costa, ex secretario de Comercio, ex responsable del programa Precios Cuidados. Es licenciado en Ciencias Económicas de la UBA y magíster en la London School of Economics. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo estás? Es la segunda vez que viene Augusto. Vino cuando era buen crédito ese. Sí, muy estudiante, ¿no? De económicas, cuando hicimos una mesa de estudiantes. Sí, claro, jóvenes dirigentes o potenciales dirigentes. Claro. Bien, acá llegamos. Algunos empresarios dijeron, o alguien dijo, que algunos empresarios se merecían a Moreno. ¿Qué pensás? Bueno, que ahí primero con Moreno se creó todo un mito respecto a cierta forma de llevar adelante lo que son las responsabilidades de la Secretaría de Comercio, que es garantizar las condiciones de abastecimiento interno y de precios internos para cuidar el bolsillo de los consumidores, para que la actitud de empresarios, no en general, a mí no me gusta generalizar, sino decir, bueno, empresarios con poder de formación de precios, porque tienen posiciones dominantes en los mercados, se queden con más plata del bolsillo de los consumidores que corresponde. Entonces ahí hay todo un mito, toda una fábula respecto a qué significó la figura de Moreno, pero creo que en realidad lo que se reconoce, ¿no? en esta frase es la necesidad de que haya un Estado cuidando a los consumidores con herramientas que sirvan, y que los empresarios, si los dejás solitos, no van a pensar en el bolsillo de la gente, sino van a pensar más que nada en sus intereses. Entonces, me parece que ahí está la cuestión, y cuando se reconoce esto, para mí viene a cuento del descontrol absoluto que hay hoy en la política económica respecto a los formadores de precios, donde hay un libre albedrío, diría yo, para que cada uno haga lo que le parece, y lo estamos viendo en estos meses con el empobrecimiento de los trabajadores argentinos, la caída del salario real, mayor desempleo, recesión. Bueno, entonces se llama un Estado haciéndole el juego a los poderosos en vez de pensar en las mayorías populares. Ahora, sin embargo, justamente una de las pocas cosas tal vez que mantiene este gobierno es el programa de Precios Cuidados, digamos. Sí, y es paradójico, porque si ustedes recuerdan lo que decía Macri o incluso Vidal y otros... Era que había que sacarlo, claro. Sí, no, creo que Vidal dijo, claro, precios cuidados, no es lo nuestro, nosotros estamos para otra cosa. ¿Por qué lo dejan? Porque realmente es una política que a mí me llena de orgullo en lo personal y en lo político, porque funcionó muy bien, porque la gente la adoptó como propia, y porque el PRO y el macrismo en general como gestiona en función de relevamiento de opinión y de encuestas, y vio que era una política muy valorada, la tuvo que dejar. Ahora, ¿qué le tenemos que decir a la gente? Que en realidad la dejó de una manera desvirtuada.
porque cuando le tocó asumir a Macri era una política con 500 productos, muy representativo del consumo de la mayoría de los argentinos, con controles en los supermercados e inspecciones para que estén todos los productos, con un seguimiento trimestral de los precios para evitar que las actualizaciones vengan por factores que no sean porque aumentaron los costos, que es lo que el empresario muchas veces por las dudas te aumenta. Bueno, lo que hizo el macrismo fue aplicar la agenda de las corporaciones. Por ejemplo, las 2 principales leches que consumen los argentinos que estaban en precios cuidados fueron sacadas del programa y pusieron segundas marcas que representan el 5% del consumo. Y esa misma leche estaba en precios cuidados en noviembre a 10 pesos, ahora está a 18, 19. Ahora, Augusto, sí. El ajuste de Macri, dicen, de los primeros meses, es consecuencia del no ajuste de los últimos meses de Cristina. ¿En precios cuidados? En general. En general. A mí, Dani, cuando hablan del ajuste, yo lo vengo escuchando desde hace muchos años, desde 2005, incluso cuando vine acá en 2002, seguramente ya estaban hablando de que había que ajustar, porque cuando viene un proyecto liberal como el de Macri, que por más que no se reconozca de derecha liberal, lo es, viene con las mismas políticas de siempre, que es ajuste, represión salarial, apertura de la economía, desregulación de los mercados, y no importa el momento, no importa lo que... Un poco menos de apasionamiento, ya sé que es difícil lo que te estoy diciendo, es que, porque digo, hay datos concretos que hablan de que el empleo está estancado hace 4 años y datos concretos de que ahora no hay un desempleo generalizado. Luis, ¿te puedo cuestionar ese dato concreto? Si vos agarrás, por ejemplo, el CIPA, que es el sistema de AFIP, 60.000 despidos en la construcción, digamos. No, entre 2010 y 2015 hubo 830.000 nuevos trabajos, nuevos puestos de trabajo. En esos 5 años donde supuestamente no se creaba empleo. Y 2/3 de esos empleos fueron en el sector privado. Yo creo que ahí, Luis, lo que está haciendo el macrismo es implementar un programa muy antipopular, porque lo estamos viendo hoy, la gente está y justificando una herencia, porque si no, ¿cómo venís a decir, le voy a bajar el salario a la gente, voy a hacer despido? Entonces, el tema del empleo, ya te acabo de decir que según datos oficiales es muy cuestionable eso, y de hecho es al revés. Crecimiento, escuchamos todos decir, hace 5 años que no se crece en la Argentina. ¿Qué dice el propio gobierno hoy de Macri? Que el año pasado se creció 2,1%, cuando nuestro principal socio, del cual dependemos mucho, Brasil, cayó 3,8%. Entonces, se crecía. Bueno, hay datos que cuestionan, datos no de Macri, sino de Ariel Korenberg, que cuestionan las estadísticas de crecimiento, pero bueno, es una discusión. Pero si lo dice Prat Guy, ¿por qué vamos a decir que Prat Guy miente? Porque viene un estudio privado, que además también hay muchos cuestionamientos con esos estudios privados. Después, entonces, se crecía, se generaba empleo, la economía estaba desendeudada, 5,9% de desempleo, una cifra históricamente muy baja. Index, ¿de qué crisis estamos hablando? Aclaremos que estamos hablando del index de... Está bien, Luis. En todo caso, estoy de acuerdo con que vos podés confiar en todo lo que quieras ahora. Mirá Brasil, mirá Europa, que ustedes comentaban. O sea, estamos en una crisis como las que son anteriores a cualquier ajuste neoliberal, y me parece que no. Entonces, yo creo que acá hay mucho de manipulación de la opinión pública para justificar políticas en una pesada herencia y hablar de un futuro. Este segundo semestre nos queda re poquito para llegar y no va a llegar tampoco. Ahora, entonces, disculpa, Luis, el apasionamiento, pero también me siento como... tanto como exfuncionario como militante político. Si querés apasionarte, tenemos que hablar entonces de la corrupción. Y entonces, hablemos de lo que te parezca que hay que hablar, y yo creo que hay que hablar de la corrupción. Sí, claro. Hay que hablar del financiamiento de la política, hay que hablar de la justicia, que cuando tiene que investigar a fondo se queda a mitad de camino, o ahora de repente tiene un aceleramiento muy raro. Entonces, cuando la justicia no se mide en la búsqueda, no sigue la búsqueda de la verdad, sino cuestiones políticas, tenemos un problema ahí. Entonces, que todos los corruptos vayan presos, y si hubo corruptos en el gobierno del cual yo formé parte, a mí me avergüenza haber estado en un gabinete con funcionarios como López, que aparece en esa escena dantesca tirando bolsos en un convento. Pero eso no quiere decir que no se pueda hablar. Déjame hacerte una pregunta para... No se puede hablar nunca, digamos, no, ni en un sentido ni en el otro. Déjame hacerte una pregunta para después ir al corte, ¿no? ¿Se benefició al país con la no salida de divisas, con los permisos para importar? Digo, vos podés poner la mano en el fuego que todos los permisos para importar fueron dados por derecha. ¿Me lo podés contestar después del corte? ¿Cómo no? Porque hay unas denuncias que... Auspicia este programa Banco Provincia.
¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Nosotros somos la ciudad, que no para de avanzar. Nosotros somos la ciudad, que no para de avanzar. El nuevo Chevrolet Cruze con sistema Start-Stop. Para los que no paran de progresar, ni siquiera cuando paran. Chevrolet, Find New Roads. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Auspicia este programa Banco Provincia. Estamos con Augusto Costa, ex secretario de Comercio. Augusto, yo te había preguntado si... Perdón, la frase de algunos empresarios se merecían a Moreno es de Ernesto Sáenz, ¿no? Que no me acordaba. Sí, sí. Yo quería preguntarte si vos sabías con qué criterios se aprobaban o no los permisos de importación y si sabías que algunos se vendían por izquierda. Sí, no solo sé los criterios, sino yo era el responsable de administrarlo y había criterios. Y esto tiene que ver con un diagnóstico nuestro de que para nosotros el desarrollo sustentable de Argentina depende de que haya una industria diversificada y que haya sectores donde, a partir de las herramientas que tiene el Estado, desde el impulso al mercado interno y la administración del comercio exterior, se pueda generar valor agregado local, producción, empleo. Eso es una discusión teórica en economía sobre qué es lo mejor para el desarrollo, si abrir la economía o utilizar herramientas del Estado. Nuestro diagnóstico, todos los países que se desarrollaron genuinamente, en su momento usaron restricciones a las importaciones, subsidios, política de impulso al mercado local, y eso es lo que nosotros hicimos durante nuestra gestión. Entonces, para eso había que tener un sistema de administración de las importaciones donde, además, en un contexto de crisis internacional, que lo que estamos viendo con Europa ahora, con el Brexit, es una crisis de 8 años económica que ahora tiene manifestaciones políticas que son el nacionalismo, la vuelta de las derechas, Entonces acá, nosotros a partir de 2012 empezamos a implementar un sistema de administración de importaciones donde los criterios eran básicamente proteger la industria local, incentivar la sustitución de importaciones, generar inversiones locales, porque cuando uno también, por ejemplo, se sienta con una multinacional que tiene una política global y la mayoría de las inversiones que hacen en Brasil para Latinoamérica. Entonces nosotros nos sentamos y decimos, mira, nosotros queremos
que se produzca acá una parte del proceso productivo, y para eso vamos a ir viendo cómo las importaciones son coherentes con una inversión acá. Entonces, esos eran los criterios. Después uno escucha, uno va a la farmacia, falta un medicamento por culpa del secretario de Comercio que paró las importaciones. Entonces eran operaciones políticas, como también había operaciones políticas relacionadas con la corrupción alrededor de la administración de las importaciones. Y ahí, Ani, yo te puedo firmar que bajo mi gestión no hubo una sola importación que se haya dado sin seguir todos los procedimientos legales y sin seguir el hilo de la política que nosotros y los lineamientos que seguimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el Estado tiene herramientas e interviene? Muchos vivos se aprovechan de que existe una herramienta del Estado y venden humo y cobran por humo. Y te voy a dar un ejemplo. Suponete. O sea, en la estructura hay alguien que no adentro del Estado, afuera. Ajá. Es como, por ejemplo, tenés que sacar, hacer un trámite en el gobierno de la ciudad, digo, en el gobierno de cualquier lugar, y viene un gestor y te dice, no, para acelerarte el trámite tenés que poner. Y no tiene que ver con el gestor, no tiene que ver con quien administra la política, digamos, y acá yo escuché, porque leí en el diario denuncias, de gente que cobraba por aprobar importaciones. ¿Pero qué era? Era alguien que decía, no, yo conozco a alguien en la Secretaría de Comercio, si vos me pagás a mí, yo te acelero. Y lo único que hacía era presentar el trámite, y si estaba en regla salía, pero después alguno cobró. Cuando pedí nombres para ir a investigar, nunca nadie trajo un nombre concreto. Entonces también ahí me hace sospechar que se trataba de deslegitimar una política que beneficiaba, obviamente, a cierto sector de la industria y perjudicaba a otro, para evitar que esa política continúe. Entonces, yo nunca recibí una denuncia con nombre y apellido porque hubiese sido el primero en investigar. Ahora, toda esa estructura de administración me parece que requeriría de alguna estructura, no por deslegitimarla, sino porque sea eficiente, una estructura del Estado que la Argentina hoy no la tiene, digamos. Porque el macrismo la destruyó. Nosotros teníamos 70 funcionarios conociendo sector por sector cómo venía la dinámica. ¿Y por qué las empresas enviaban carpetas y carpetas y carpetas no solo a comercio, a todas las áreas que le pedían? La UNIRREN es el caso tal vez paradigmático, ¿no? La unidad de reestructuración de tarifas, que todos los meses le pedían la misma información y nunca tenían una respuesta, digamos. Bueno, en el caso de la Secretaría de Comercio eso no es así. Nosotros establecimos un muy buen vínculo con el sector privado, pero también, obviamente, muchas veces las empresas estaban en desacuerdo. Te voy a poner un caso concreto. Zara, la marca de ropa, ¿no? La casa. Bueno, es una casa internacional, es española. Obviamente la lógica de Zara es importar de sudeste asiático todas las prendas, todas las remeras. Igual que lo hace en España. Que lo hace en España, lo hace en Estados Unidos, lo hace en toda Europa. ¿Por qué? Porque tiene una política global. Nosotros logramos, sentándonos con la empresa, que reduzca el déficit a la mitad entre 2014 y 2015 y le compre a la industria local 45 millones de dólares de remeras, de suéteres, que se hubiesen traído de sudeste asiático. ¿Y qué es eso? Trabajo argentino y producción argentina. A precios más caros, tal vez. A precios más caros, obviamente, porque el desarrollo, competitividad, tiene un momento inicial donde vos tenés que... Y además competís con salario chino, con regulaciones ambientales chinas, con subsidios chinos, o de Vietnam o Bangladesh. Entonces, ¿Zara estaba contento con nuestra política? No, porque prefería traer todo afuera. Ahora, cuando te sentás y estableces un esquema de trabajo común, lo acepta. Ahora, yo no sé si esa empresa, no quiero poner nombre de empresa, pero que salga una y después salga a decir por los medios, funciona todo mal, esta política es un desastre, porque perjudica intereses de corto plazo cuando el Estado está pensando en el desarrollo a mediano y largo plazo. Augusto, ¿qué cambiarías si volvieras, si pudieras, de lo que hicieron? Utópicamente te digo, porque no querés volver a ningún lado. No es volver. Yo creo que nosotros somos militantes y si nos toca en algún momento estar en una responsabilidad de gestión o en otro lado, la asumiremos porque nosotros tenemos un modelo de país que es el que nos hace todos los días levantarnos y pelear. Pero a mí me parece que la concentración de los mercados en la Argentina es muy elevada. Y te digo utópicamente que hubiese cambiado, hubiese ido mucho más fuerte contra la concentración. Hoy, por ejemplo, tenés una empresa de cerveza que es el 75% del mercado, una de panificados que es el 80%, dos de leche que se reparten del 80%. Esto no pasa solo en Argentina, pasa en todo el mundo. Entonces yo digo, ¿se podría haber buscado instrumentos para romper esta lógica de concentración? No los encontramos, es imposible. A mí me frustra.
eso, porque cuanto más concentrado está el mercado... Bueno, hay una vieja promesa, digo promesa no porque alguien lo haya prometido, sino porque se creó la estructura y nunca se reglamentó, que es la Comisión de Defensa de la Competencia, ¿no? Nosotros fortalecimos mucho la comisión. Pero ahí había no una... va a funcionar, por lo que vos decís. No, es que esa ley en particular, en todo el mundo, tiene limitaciones para romper la concentración, porque, por ejemplo, el típico fenómeno de concentración que es el cártel, que es los supermercados poniéndose de acuerdo, ¿no? ¿Cómo haces para demostrar eso? Tenés que ver a las dos cadenas dándose la mano, escribano, filmarlo. Claro. Entonces, pero sí a nivel productivo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, fuimos al Congreso a reformular la ley de abastecimiento y se acuerdan del caos, que esta es una ley antiempresa, no van a venir inversiones. Y nosotros queríamos herramientas para ir más rápido contra situaciones de evidente abuso de posición dominante, monopolio. Y la perdimos. Esa batalla la perdimos. Como perdimos la discusión de las estadísticas públicas con el INDEC. El INDEC mentía o no mentía, da lo mismo, porque la gente no creía en las estadísticas. De vuelta, claro. Entonces, cuando nosotros quisimos hacer el IPC nacional, el índice de precio nacional, y anunciamos el 3,7% de inflación en un mes, que es altísima, ahora parece baja, pero en ese momento era altísima, para mostrar con seguimiento del FMI, de la reformulación de los índices, que estaba brindándose mayor confianza, también la perdimos. Entonces eso son un montón de cuestiones que a mí me dejan un sabor muy amargo, porque realmente si hubiese podido avanzar en esos ámbitos, creo que hubiese sido más efectiva nuestra política también. De 1 a 10, ¿cuál crees que es el número de corte del error del gobierno de Cristina? En términos de los objetivos, yo creo que es un 10, porque lo que se había propuesto el gobierno, que era muy simple, crecer, incluyendo y poner la política adelante, la economía, me parece que eso ya es un 10, porque gran parte de los gobiernos esconden lo que son sus objetivos o no establecen explícitamente sus metas. Nosotros las hemos establecido. Después, en muchos ámbitos yo creo que fallamos, de hecho, lo que acabo de decir, perdimos las elecciones. Por algo se perdieron, ¿no? Entonces, ahí te pondría un 7 como nota global del kirchnerismo, por todo lo que se avanzó, pero por todo lo que faltó también. Entonces yo espero que esos 7 es aprobar en la facultad. Espero que la sociedad nos dé un aprobado y que este proyecto político, de la forma que sea, en algún momento pueda continuar con su tarea. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.